Esta es una impresionante historia que surge de la selva amazónica. Carl Brugger fue el encargado de registrar y publicar la crónica de Akakor, obra basada en el testimonio de un indígena llamado Tatún Kanara, quien se presenta como el príncipe de la tribu de los Ugamongulala, quien de forma oral contó un extraño y fantástico relato sobre los orígenes milenarios de su pueblo. En su crónica oral, el líder de los Ugamongulala relató al periodista germano que visitantes estelares aterrizaron en Sudamérica hace cerca de 15.500 años, procedentes de Eschuerta, lugar remoto y centro de un imperio conformado por numerosos mundos situado en los confines de nuestro universo. Ellos civilizaron a los hombres y fundaron la tribu de los Ugamongulala, que significa tribus escogidas aliadas, y para sellar su alianza eterna, se unieron con ellos. De aquí que los miembros de esta tribu se parezcan a los Shuerta, eran altos y fornidos y su piel blanca y un pelo fino de color negro azulado y una barba que cubría el labio superior y el mentón. Tatún Kanara los describió como similares a nosotros en lo físico, salvo por un detalle. Los desconocidos contaban con 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies, característica de su origen. Ellos erigieron 26 ciudades, casi todas subterráneas, 3 de las cuales fueron elegidas como principales. En la lengua de Eschuerta, Akakor significa fortaleza. La ciudad de Akakor se extendía más allá del río Purus, en un alto valle, situado en la frontera que divide a Brasil de Perú. La región de Madre de Dios en Perú, y Acre en Brasil, señalarían los límites de su territorio. Toda la ciudad está rodeada por una gran muralla de piedras con 13 puertas. Estas son tan estrechas que únicamente permiten el acceso de las personas de una en una. La llanura del este, a su vez, está protegida por atalayas de piedra en las que escogidos guerreros se hallan continuamente en vigilancia de los enemigos. Akakor está dispuesta en rectángulos. 2 calles principales que se cruzan dividen la ciudad en 4 partes, que corresponden a los 4 puntos universales de nuestros dioses. El gran templo del sol y una puerta de piedra tallada de un único bloque están situados sobre una gran plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente, y está decorado con imágenes simbólicas de nuestros maestros antiguos. En cada mano, una criatura divina sostiene un cetro en cuyo extremo superior hay una cabeza de jaguar. La figura está coronada con un tocado de ornamentos animales. Una extraña escritura, y que solo puede ser interpretada por nuestros sacerdotes, reseña la fundación de la ciudad. Todas las ciudades de piedra construidas por nuestros maestros antiguos tienen una puerta semejante. El edificio más impresionante de Akakor es el Gran Templo del Sol. Sus paredes exteriores están desnudas y fueron construidas con piedras artísticamente labradas. El techo está abierto de modo que los rayos del sol naciente puedan llegar hasta un espejo de oro. Luego le sigue Akanis, edificada sobre una estrecha lengua de tierra, cercana a México, donde se enfrentan los 2 océanos. La última, Acaim, quizás la más misteriosa, se encuentra al norte de Brasil lindante con Venezuela. Tatún Kanara dijo que los indios sabían comunicarse por vía extrasensorial o, como diríamos nosotros, telepáticamente. Si bien, según Tatún Kanara, esa clase de comunicación no emplea palabras ni frases, sino una concentración intensa de sentimientos, de sensaciones como el hambre, el amor, la amistad, el odio, la felicidad, la guerra, la enemistad, y así sucesivamente. Con ello sería posible crear símbolos y entenderse a distancia. Dijo que todos los indios practicaban esta clase de comunicación telepática desde su primera infancia. El indígena señaló que en esa fortaleza se adoraba un objeto misterioso que hace mucho tiempo atrás había sido entregado a los sacerdotes por los dioses venidos del cielo en una nave brillante. Un objeto milenario que según las tradiciones comenzaría a cantar en el momento que esos dioses retornaran a la tierra. Y que recientemente había comenzado a emitir extraños zumbidos semejantes al de las abejas, causando un intenso fervor y reverencia entre su pueblo. La expedición brasileña asegura haber tenido como guía al indio Tatún Kanara, que no solo les llevó hasta el lugar donde se ubicaban las pirámides, sino que prosiguieron hasta el noroeste, siguiendo las crestas de la sierra de Gurupira, hasta llegar a las inmediaciones de las ruinas de una ciudad perdida y abandonada medio escondida entre la espesura de la selva. En ella pudieron observar incontables bocas de cavernas por entre las rocas del lugar adyacente. Al parecer, según testimonios posteriores, la ciudad ya había sido vista por pilotos civiles y militares de las fuerzas aéreas brasileñas que sobrevolaron la región.
Un etnólogo que les acompañó, Ryoku Yuan, llegó a la conclusión, después de haber examinado desde lejos la ciudad, de que las ruinas tenían gran semejanza con construcciones de estilo incaico y deben tener una antigüedad de cientos de siglos. Incluso apuntó la posibilidad de que tales ruinas correspondiesen a las del Dorado, tan buscadas por los españoles. Esta ciudad fue localizada a unos 180 kilómetros del lugar donde se ubicaban las pirámides. El descubrimiento de las pirámides del Amazonas le brindó a la historia de Akakor una publicidad extra. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río; Tiahuanaco, sobre el Gran Lago; y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Ugamongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban ceremonias desconocidas por la tribu. El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas e interconectadas por columnas, y más allá, sobre unas colinas creadas artificialmente, se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Estas radiaban una misteriosa luz, que se reflejaba en las montañas nevadas. También los recintos religiosos son un misterio para mi pueblo. Sus construcciones son testimonio de un conocimiento superior, incomprensible para los humanos. Para los dioses, las pirámides no solo eran lugares de residencia, sino también símbolos de la vida y de la muerte. Eran un signo del sol, de la luz, de la vida. Los maestros antiguos nos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con la segunda vida. Tutankamón dice: mi pueblo únicamente ha conservado la memoria del imperio de Samón y sus regalos al Lhasa, los pergaminos escritos y las piedras verdes. Nuestros sacerdotes los han guardado en el recinto religioso subterráneo de Akakor, en donde también se conservan el disco volante del Lhasa y la extraña vasija que puede atravesar las montañas y las aguas. El disco volante es del color del oro resplandeciente y está hecho de un metal desconocido. Su forma es como la de un cilindro de arcilla, es tan alto como 2 hombres colocados uno encima del otro, y lo mismo de ancho. En su interior hay espacio para 2 personas. No tiene velas ni remos. Los sacerdotes recogieron todos los conocimientos y todas las experiencias y lo conservaron en las residencias subterráneas. Los objetos que dan testimonio de 12.000 años de la historia de mi pueblo se guardan en una habitación labrada en la roca. Aquí se hallan también los misteriosos dibujos de nuestros padres antiguos. Están grabados en verde y en azul sobre un material desconocido para nosotros. Ni el agua ni el fuego pueden destruirlo. Uno de los mapas muestra que nuestra luna no es la primera y que tampoco es la única de la historia de la Tierra. La luna que nosotros conocemos comenzó a acercarse a la Tierra y a girar alrededor de ella hace miles de años. En aquel entonces el mundo tenía otro aspecto. En el oeste, en los mapas de los blancos bárbaros, solamente registraba agua. Existía una gran isla, asimismo en la parte septentrional del océano se encontraba una gigantesca masa de tierra. Según nuestros sacerdotes, ambos quedaron sumergidos bajo una inmensa ola durante la primera gran catástrofe, la de la guerra entre las 2 razas divinas. Y añaden que esta guerra trajo la desolación a la Tierra y también a los mundos de Marte y de Venus, que es como los blancos bárbaros los llaman. Después de la gran catástrofe la estructura geológica del terreno cambió y los lugares sagrados fueron destruidos por la furia terrible de los dioses. A esta primera catástrofe le siguió otra. Los Ugamongulala estaban al borde de la extinción a consecuencia de las guerras con otros pueblos, pero según narran los escritos los maestros antiguos regresaron. En el año 7315 y 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Akakor y asumieron el poder. Los dioses apenas permanecieron 3 meses con los Ugamongulala y seguidamente abandonaron la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samón regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Akakor, Samón voló hacia el este y fundó su propio imperio. Lhasa constantemente estaba ausente volando en su disco flotante y visitaba a menudo a su hermano Samón, y siempre llevaba consigo una extraña vasija que podría atravesar el agua y las montañas. Las crónicas no explican exactamente dónde se asentó Samón.
Lhasa era el hijo elegido por los dioses, y según cuentan las crónicas nadie podía derrotarlo ni matarle. Él fue que reconstruyó el antiguo imperio, e incluso lo amplió, ordenando la construcción de nuevas fortalezas, entre ellas Machu Picchu. También construyó la ciudad de Ophir, en la desembocadura del Amazonas, y que estuvo en comercio con el imperio de Semón durante 2000 años. Durante los 300 años de su reinado, sentó las bases de un poderoso imperio y luego regresó con los dioses. El siguiente hecho histórico tuvo lugar en el año 7951, 2470 a.C. cuando Viracocha II, hijo del rey Sinkaya descendiente de Lhasa, quiso reclamar su poder y desafió las leyes de su pueblo para finalmente abandonarlo, fundando su propio imperio, la cual llamó el Imperio Inca, el cual bajo su mandato se convertiría en una gran potencia, que llegó a amenazar a la tribu elegida. Esta traición fue predicha por los sacerdotes, que podían predecir el futuro y sabían interpretar las señales, y sabían que traería consecuencias desastrosas, culminando con la llegada del hombre blanco. Los incas se extendieron sometiendo a muchas tribus y aumentando su territorio en perjuicio del pueblo escogido, pero sucede un hecho determinante, la llegada de los godos, así es que ellos se hacían llamar, que provenían del imperio de Semón hermano de Lhasa. Los godos sabían de la existencia de los Ugamongulala, porque en su tradición lo conocían como su pueblo hermano. Según los relatos de los godos también su historia tenía un origen divino. Muchos miles años después los godos se vieron forzados por el hambre y por las tribus hostiles a desplazarse hacia tierras extranjeras, y viajaron a las tierras de su pueblo hermano. Así fue como los godos llegaron al imperio de las tribus escogidas, y así fue como se establecieron en Akakor, existiendo ahora dos clanes más unificados. No hubo ni peleas ni discordia, la paz reinaba entre ellos, no hubo ni violencia ni disputas, sus corazones estaban apaciguados, no conocían ni la envidia ni los celos. Ahora Akakor contaba con un pueblo más avanzado tecnológicamente y con más conocimiento en la guerra, lo que supuso el resurgir del imperio. Así vivieron 1000 años de paz firmadas con los incas desde la llegada de los godos, pero esta etapa se vio interrumpida con la llegada del hombre blanco. El hombre blanco a partir del año 1492 se extiende por América. La llegada de los españoles hombres barbudos causó alegría a los pueblos indígenas creyendo que habían regresado los dioses después de 6000 años. Pero los sacerdotes que conocen todas las cosas, que ven el futuro y para quienes nada permanece oculto, observaron signos ominosos en el cielo. Luego se descubrió que la noticia sobre el retorno de nuestros maestros antiguos constituía un cruel error. Los Ugamongulala se vieron obligados a retirarse a las ciudades subterráneas interiores, abandonando ciudades como Machu Picchu. Desde la llegada de los españoles el pueblo indígena ha visto como su espacio exterior ha sido invadido por explotadores del caucho, buscadores de oro y todo tipo de saqueadores, lo que provocó constantes enfrentamientos con los Ugamongulala. Durante la redacción de Crónicas de Akakor, Tatún Kanara contó una intrigante historia. Refirió que en 1936 Sinacayá, rey de su pueblo por esos años, tomó parte en el asalto de Santa María, poblado brasileño situado en las zonas altas del Río Negro. Los Ugamongulala asesinaron a gran parte de los ocupantes, excepto a 4 mujeres que fueron hechas prisioneras. Solo sobrevivió una monja de nacionalidad alemana, que pronto se ganaría los favores de la tribu y se casaría con el rey del pueblo. Esta mujer, viendo que el pueblo iba desapareciendo poco a poco, viajó a su país en busca de aliados, regresando a Akakor con representante de la Alemania nazi, con lo que firmaron una alianza mediante la cual se le proveería de material de guerra y soldados para instruirle y así poder hacer frente a los blancos bárbaros. Los nazis no solo buscaban un aliado más que se sumara a su causa, también quería apropiarse de los conocimientos de los pueblos antiguos. Se sabe que a través de los departamentos secretos de la Alemania nazis, Hitler buscaba las estradas secretas al mundo subterráneo, además de tecnología antigua. Pero la parte más importante del acuerdo estableció que los alemanes desembarcarían en la costa brasileña y ocuparían las ciudades más importantes. Los guerreros de los Ugamongulala apoyarían la campaña mediante rápidas incursiones sobre los poblados de los blancos bárbaros situados en el interior del país. Tras la esperada victoria, Brasil sería dividido en 2 territorios. Los soldados alemanes reclamarían las provincias de la costa. Los Ugamongulala estarían satisfechos con la región sobre el gran río que les había dado por los dioses 12.000 años antes. Según Tatún Kanara, los soldados alemanes tenían una ruta de viaje que les permitía ingresar al continente sudamericano sin problemas.
El punto de partida lo constituía una ciudad alemana llamada Marsella. Se les decía que su destino era Inglaterra. Una vez a bordo de la nave, que podía moverse bajo el agua como un pez, les era revelado su auténtico destino. Después de viajar durante 3 semanas por el Océano Oriental, llegaban a la desembocadura del Gran Río. Aquí les recogía un barco más pequeño, que los transportaba hasta las zonas altas del Río Negro. En la última parte de su viaje eran acompañados por exploradores de Uga Mongulala. El trayecto hasta la Gran Catarata situada en la frontera entre Brasil y Perú se realizaría en canoas, y desde aquí solamente eran necesarios 20 horas de camino hasta llegar a Acacor. En conjunto el viaje de los soldados alemanes duraba unas 5 lunas. Para 1945 2.000 soldados alemanes se encontraban viviendo en Acacor. La finalización de la Segunda Guerra interrumpió el plan original ante la imposibilidad de volver a Alemania. Los soldados optaron por establecerse con los Uga Mongulala. Según la crónica de Acacor, 2.000 soldados alemanes llegaron a la capital de los Uga Mongulala entre 1940 y 1945. El punto de partida de esta operación secreta se constituyó en Marsella. Mujeres y niños acompañaron al último grupo. El contacto había sido facilitado por una hermana misionera alemana de la estación de Santa Bárbara. Según información recibida de la diócesis amazónica. En 1968, tras la muerte del jefe Sinacaya, el Consejo Supremo se reunió para elegir al nuevo príncipe y legítimo gobernador de los Uga Mongulala. Tatún Kanara como hijo legítimo de Sinacaya, y la monja alemana fue escoltado a las regiones secretas y Acacor inferior. Entré en el recinto religioso al despuntar la mañana, poco después de la salida del sol. Envuelto en el traje dorado del asa, descendí por una espaciosa escalera. Me condujo al interior de una habitación, y ni aún ahora puedo decir si esta era grande o pequeña. El techo y las paredes eran de un color infinitamente azulado. No tenían ni comienzo ni final. Sobre una losa de piedra labrada había pan y una fuente de agua, los signos de la vida y la muerte. Un profundo silencio reinaba en la habitación. Repentinamente, una voz que parecía proceder de todas partes me ordenó que me levantara y que entrara en la siguiente habitación, que se parecía al gran templo del sol. Sus paredes estaban recubiertas de muchos y muy diversos instrumentos. Brillaban y resplandecía en todos los colores. En el centro de la habitación, cuyas paredes irradiaban una misteriosa luz, se encontraban 4 bloques de piedras transparentes. Cuando, lleno de temor, pude acercarme, descubrí en ellos a 4 misteriosas criaturas. Eran 4 muertos vivientes, 3 hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Tras mi regreso del recinto religioso secreto, 13 días después el sacerdote me saludó como el nuevo y legítimo gobernante de los Uga Mongulala. Había quedado impresionado por las misteriosas criaturas, parecían que estaban vivas y muertas a la vez. ¿Quién la había colocado allí? Ni siquiera el sumo sacerdote sabía la respuesta. Según las señales, el final de los Uga Mongulala está muy cerca, si no es que se ha producido ya. Es por eso que Tatún Kanara intentó buscar ayuda desvelando esta historia. También se han predicho que una gran catástrofe acontecerá, la cual afectará enormemente a la humanidad, solo entonces regresarán los dioses. ¿Esta es acaso una historia inventada por Tatún Kanara o incluso una invención del periodista alemán Karl Brugger? Es imposible saberlo, pero hay muchos datos que nos hace pensar que Acacor puede ser real. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos como este.